dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves, me ves, me ves. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas tardes a quienes ven alguna de las 5 repeticiones de En Profundidad. Tendremos hoy una agenda diversa con cuestiones que tienen que ver con el ámbito provincial, con la marcha de la administración del Frente Progresista en la provincia. Estará el ministro de Gobierno, Pablo Farías, el ministro político, en la grilla ministerial. Hay algunas cuestiones interesantes para hablar, fundamentalmente lo que está sufriendo la provincia de Santa Fe en materia de emergencia hídrica, saber cómo es la situación, cuáles son las proyecciones, cuáles son las pérdidas. Recuerdo haber hablado no hace mucho tiempo con el gobernador Lipschitz y me decía que en medio de este panorama bastante sombrío de tipo social, con el aumento de los precios y demás, había en Santa Fe una ventaja comparativa que tenía que ver con la producción agropecuaria, con el tema de la maquinaria, que el tema de las retenciones iban a jugar positivamente con la cosecha. Bueno, ahora hay que barajar y dar de nuevo tras estas lluvias tan intensas. Y bueno, de todo esto vamos a hablar con Farías, además de obviamente tocar el tema de la reforma constitucional que el gobierno impulsa. Vamos a ir a la cuestión nacional con uno de los pocos representantes santafesinos, si no el único, que tiene la provincia en el gobierno nacional, en este caso Carlos Castellani, que es director del Banco Nación. Saber cuál es la visión desde adentro de la situación económica, del tema créditos, de un poco esta situación que encuentra a los argentinos muy preocupados en medio de un proceso de ajuste, con una expectativa que el gobierno traslada al segundo semestre. Bueno, para hablar de estas cuestiones estará acá Carlos Castellani. Y conversaremos con María Eugenia Schmuck, una referencia importante de la ciudad de Rosario. La agenda del Consejo ha sido muy intensa, muy picante en estas últimas horas. Finalmente también ha aumentado todo, ¿no?, en materia de transporte, metiéndose, digamos, directamente en lo que han sido otras referencias en los servicios públicos, pero también es interesante hablar con Schmuck de las cuestiones políticas, del radicalismo, del Frente Progresista, de Cambiemos, de lo que va a pasar en la ciudad de Rosario en un tiempo no tan largo. Esta es la propuesta. Tras el primer corte conversamos con el ministro de Gobierno, Pablo Farías. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más, elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prende
Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Arrancan las clases y lanzamos los beneficios más útiles. 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en útiles escolares y uniformes. Y 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en libros de texto solo en comercios adheridos con las tarjetas del Banco Municipal. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Unión Provincial posibilita. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Defendemos los derechos de todas y todos. Impulsamos el crecimiento de la región. Legislamos con responsabilidad y compromiso social. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Pablo Farías, ministro de Gobierno de la provincia, bienvenido al programa. Bueno, gracias por la invitación. Primer pregunta, ¿cómo es la situación en estos momentos de la provincia? ¿Cómo son, qué cuantificación hacen de las pérdidas y si la situación va mejorando? Sí, por suerte va mejorando, porque está mejorando el clima, porque los ríos están bajando, fundamentalmente el río Paraná entró en un periodo de bajante importante, interesante, que esperemos que se sostenga, y no está lloviendo, y por lo menos las próximas 2 semanas nada indica que vaya a haber mucha lluvia o lluvias fuertes. Y en cuanto a los daños, la afectación ha sido importante, ¿no? Yo separo 2 aspectos de los daños. Por un lado, lo que a la provincia le está costando la emergencia. ¿Cuánto le está costando? Y ya llevamos gastado alrededor de 600 millones de pesos en atención directa a la emergencia desde distintas áreas, desde el Ministerio de Desarrollo Social, en la atención de elementos, de alimentos, etcétera, pasando por Protección Civil, el costo importante que tuvo la tormenta de viento a la empresa provincial de la energía. Tuvimos realmente una afectación muy importante de más de 200 millones de pesos para recuperar el tendido eléctrico que se vio gravemente afectado. Y luego lo que es vialidad provincial, toda la parte hídrica de la provincia. A esto hay que sumarle ya entregas de subsidios directos que está haciendo el Ministerio de la Producción, como también adelantos de fondos o fondos para las comunas y los municipios.
en todos esos rubros estamos en un monto a hoy de aproximadamente 600 millones que se va a incrementar seguramente en las próximas semanas por otras estrategias de atención directa que estamos implementando. Ahora, a eso hay que sumarle lo otro, que es la afectación al sistema productivo de la provincia. Y con casi 7 millones de hectáreas que han estado anegadas, de las cuales muchos ha significado pérdidas muy importantes en las cosechas, en la ganadería, el sector arrocero que ha sido afectado gravemente, los sectores, ni hablar del sector lácteo, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí se hablaba del 80% de la cuenca lechera bajo agua. Sí, es decir, el 80% de la cuenca lechera ha sido afectada por las inundaciones, de distinta manera, porque no necesariamente hay tambos que se han afectado porque se han inundado, pero sí han quedado aislados, o los camiones que diariamente tienen que ir a retirar leche no han podido entrar durante periodos prolongados. Esto genera pérdidas muy importantes, ¿no? Y eso, digamos, ¿qué tiempo estiman ustedes de recuperación de ese aparato productivo? Nosotros creemos que en el transcurso de lo que queda del año debiéramos recuperar gran parte de estas pérdidas, fundamentalmente por los ciclos que la economía agropecuaria tiene. Quien no pudo cosechar o cosechó poco o cosechó de mala calidad necesita de alguna manera recuperarse económicamente para volver a sembrar, y eso lo tiene que hacer dentro de este mismo año. Lo mismo los otros sectores. Entonces es muy importante que nosotros logremos estar a tono de esa exigencia con la asistencia financiera o económica que ya se está dispensando a la provincia, pero fundamentalmente nosotros creemos que los sectores productivos van a necesitar más que un subsidio, créditos claro. Blandos. Bueno, ahí está Castellani. Sí, ya estuvimos hablando con Carlos sobre las líneas de Banco Nación y se está trabajando en ese sentido, pero va a hacer falta una estrategia amplia con recursos especiales para cubrir este bache que produce en la producción en la emergencia, ¿no? Y además porque esto no va a afectar solo a la provincia de Santa Fe, sino al país entero. ¿Ustedes están conformes con la respuesta del gobierno? Hablando en off con funcionarios, no con usted, lo saco de él, me decían que no, que fue lenta, que no hubo rapidez en la respuesta. Sí, quizás nosotros nos vimos rápidamente cuando entramos en la gestión en situaciones de emergencia, primero por la crecida de los ríos, después por las lluvias, y eso hace que uno necesite una velocidad de respuesta que en muchos casos no fue la deseada, pero me parece que todavía estamos en el periodo donde la respuesta, si llega a tiempo, y sobre todo para esta parte que es donde más vamos a necesitar el apoyo del gobierno nacional, porque estamos hablando de recursos muy importantes. Vino Bullrich con 25 millones. Sí, en realidad lo que vino fue a hacer una recorrida y a hacer público una entrega que ya nos habían realizado hacía 3 semanas. Esos 25 millones fueron parte de un pedido que le hicimos en el mes de febrero. Ya cuando la atención de la emergencia, en ese momento era la atención de la emergencia de los evacuados por las crecidas de los ríos, que ya nos había insumido una buena cantidad de fondos, hicimos un pedido a Nación. Nos vino bien, obviamente, esos fondos, pero nosotros lo que estamos hablando son cosas más importantes que son las que van a hacer falta ahora para atender el impacto en el sector productivo, ¿no? Lo traigo a la provincia en la cuestión, si se quiere, política. La reforma constitucional sufrió en las últimas horas, me parece, 2 cimbronazos. El primero, el de la interna del socialismo. Dijo acá Bonfatti los otros días, no estamos de acuerdo en reformar la Constitución en un año electoral, como el 2017, y Perotti en las últimas horas dijo que se preocupen por las cosas urgentes, como el tema de la inundación, a nadie le importa la reforma. Bueno, no, senador, con respecto a lo del senador Perotti, hay que dejar bien en claro, nadie está diciendo que sea lo más importante que el gobierno tiene que hacer en este momento o que las instituciones políticas de la provincia tienen que realizar en este momento.
De todos modos, me parece que es un debate pendiente, es una realidad la necesidad de la reforma. Por lo tanto no veo ningún inconveniente. Digo, tampoco podemos, por la emergencia que tenemos, que creo que la estamos atendiendo adecuadamente, que estamos activos y encima de las distintas situaciones que genera la emergencia. Más allá de eso, me parece que la actividad política debe seguir y el tema de reforma en particular tiene que estar sí o sí en la agenda. Respecto a si el año que viene es un año propicio para elegir constituyentes o convencionales y realizar la reforma, bueno, son algunas de las cuestiones que tenemos que terminar de discutir en estas semanas para poder emprender ese camino hacia la reforma, ¿no? ¿La agenda qué dice? ¿Que cuándo comienza el diálogo con los partidos de la oposición? Yo diría que ya ha comenzado de alguna manera. Porque ha habido conversaciones del gobernador con distintas fuerzas, yo mismo he estado presente en algunas de esas reuniones y he realizado otras. No diría que esa es la situación que lo esté demorando. Sí me parece que una agenda más formal de vinculación con las fuerzas políticas es lo que está pendiente de concretarse para las próximas semanas. Que cuando, y bueno, puede ser en el transcurso de este mes, antes de que termine mayo, empezar a tener conversaciones formales, públicas, no porque las otras sean secretas, sino porque han tenido otro tipo de características. Sí hacer convocatorias a los partidos, me parece que eso puede estar dentro del mes de mayo. A mí me sorprendió la respuesta de Bonfatti y antes de Galassi. ¿A usted? No, uno conoce más o menos las visiones que se tienen sobre un mismo tema, pero lo fundamental es que hay un fuerte acuerdo sobre la necesidad de la reforma. Eso lo entendemos todos. Sobre los puntos a reformar, sobre todo hacia adentro del Frente Progresista y muy en particular hacia adentro del socialismo, hay hace muchos años consenso, es más, hay anteproyectos realizados en los cuales el mismo Bonfatti ha estado trabajando y Lipschitz ha opinado y ha sido también parte de la construcción de esos consensos, con lo cual allí no veo inconveniente. Son cuestiones más de forma o de oportunidad que son fácilmente salvables a mi juicio, ¿no? Usted se ha reunido varias veces con el gobierno nacional, con ministros de otras provincias, sí, por la reforma política. Sí. ¿En qué está? Y a ver, al rosarino, al que nos está mirando, ¿qué cosas se están evaluando para cambiar? ¿Se viene la boleta electrónica? Sí, básicamente única? El gobierno nacional está trabajando en esos proyectos. En estos días se están haciendo circular sobre quienes hemos tenido participación en estas reuniones, borradores con el proyecto para introducir reformas en lo electoral que fundamentalmente apuntan a la boleta única, a buscar que Santa Fe ya la tiene. Que Santa Fe ya la tiene, que es la que nosotros conocemos, con algunas variables, con algunas variantes que puede tener en cuanto a la forma de presentar los candidatos, pero es muy similar al sistema. Y lo otro es el incorporar tecnología o lo que se conoce como voto electrónico, que en realidad es una tecnología para realizar el comicio, ¿no? Sobre eso también hay ya una discusión y hay borradores a consideración de la fuerza. Yo creo que el gobierno nacional va a buscar en el transcurso de este año el consenso para poder avanzar en esas reformas. ¿Y usted ve posible que esto se implemente en las elecciones a diputado nacional del 2017? Depende de cuándo se termine consolidando. A nosotros nos interesa fundamentalmente pasar a la boleta única a nivel nacional, claro. Eso estamos todos de acuerdo. Respecto al voto electrónico hay diferentes opiniones, habría que ver el sistema, pero más allá de eso sí nos interesa la boleta única, ¿no? Cuando vamos a las elecciones acá en la provincia y cuando coinciden con las nacionales, tenemos esa experiencia de ver lo diferente que son los sistemas. Me parece que en eso hay que avanzar, ¿no? Ministro, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la charla. Ya viene tras el corte el director del Banco de la Nación Argentina, Carlos Castellani.
Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Hay una ciudad que te desafía a que no te detengas. Hay una maratón. 5 de junio 2016. Prepárate. santafecorre.com.ar. Organizan Casino Santa Fe, Canal 13 y Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Castellani, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, todo bien. Pensaba, ¿no? Digo, se da en su caso algo interesante. Usted es empresario y es funcionario del Banco Nación. Entonces, digo, es como que está a los dos lados y se dice por estas horas, bueno, los empresarios no están colaborando con el plan del gobierno. Lo dicen por ahí los propios funcionarios del gobierno. Es interesante escucharlo, ver su opinión. Yo creo que las empresas o los emprendimientos o las cooperativas, fuimos a Cañada Rosquín, donde hay una cooperativa fabricante de jabones de 44 empleados que tiene una buena actividad, es el lugar donde se genera empleo. O sea que realmente a veces la palabra empresario tiene mala prensa, pero si no hay empresas no hay empleo, sobre todo el empleo privado, está clarísimo, que es el que realmente es el empleo también genuino en cierta forma, ¿no? De manera que los empresarios, no sé, el gremialismo a lo mejor tiene un tinte diferente y los empresarios, por supuesto, tratan de conservar digamos, lo que entienden que es digamos, el interés de esa empresa para poder trascender, ¿no? Hay empresarios malos y buenos, como hay taxistas malos y buenos, y de todo tipo. Yo creo que en general la Argentina está apoyando y tiene que apoyar este proceso que está haciendo este gobierno, porque es una nueva oportunidad
que tiene la Argentina, que ha desperdiciado muchas oportunidades. La verdad que Argentina debería estar en otra situación y a mí me parece que más allá de todo lo que está pasando y que hay muchas críticas acá en la Argentina, pero que en el mundo se nos ve diferente, se nos ve con una ilusión distinta a esta Argentina, yo creo que la gente en el fondo está esperanzada en que nosotros encontremos el camino, ¿no? Y eso, por supuesto, le conviene a todos. Si vamos a hablar de la ley de despidos, yo también pienso que realmente es, como dicen algunos, un cepo al trabajo, ¿no? Porque en general no se puede por ley crear empleo tampoco, tiene que haber un emprendedor, alguien que quiera de alguna forma tratar de hacer algo, ¿no es cierto?, con un producto, de poder jugarse en cierta forma económicamente, de tener a su cargo empleados, que no es fácil hacerlo. Y puede ser un efecto boomerang, porque por allí lo han mencionado, ¿no? Claro, puede ser, porque cuando hay una ley donde no se puede despedir es muy difícil que alguien cree una empresa, claro, o que alguien ponga... O cree empleo. Claro, que cree empleo, que de alguna forma el plantel laboral sea grande, porque tiene temor después de que si no le van bien las cosas, ¿qué hace? Porque cada uno es responsable por lo que está haciendo, ¿no es cierto?, económicamente, y también en cierta forma se sabe que el recurso humano, yo lo digo como empresario, como usted dice, el recurso humano es el principal capital de una empresa, porque si no hay gestión y si no hay digamos, la gente, el personal que pueda trabajar, emprender y hasta accionar las máquinas, uno puede tener el mejor producto, el mejor precio, pero las cosas no funcionan. Pero también tiene que estar dentro de una situación del país, de un costo laboral, de una inserción en el mundo. La industria, fundamentalmente, no es como lo que produce el campo. El campo produce alimentos y los alimentos son necesarios en el mundo y Argentina es eficiente. Aún con retenciones, el campo argentino fue exitoso. Pero en la industria, en la Argentina, que no hay muchos países industriales, está Brasil, está Argentina, usted vaya a Chile, vaya a Colombia, vaya a Bolivia, a todos los países sudamericanos no tienen industria y es muy competitivo poder armar un producto y ponerlo en el mercado interno y además exportarlo también, ¿no? Con lo cual tenemos que ser competitivos en eso, tenemos que tener cuidado y tenemos que no matar la gallina de los huevos de oro. Si no tenemos bueno, yo creo que una ley de despidos también es contraproducente en este sentido, ¿no? Nada es fatal, yo creo que las cosas, yo tengo mucha fe en este gobierno porque siempre traté de defender este espacio que me parece que trata de hacer las cosas simples, sin demasiado intervencionismo, y que nos ha puesto, por un lado, en las primeras acciones, el cepo parecía que era un peligro, un cuco, que el dólar se iba a ir, no sé, si estaba en 15, se iba a ir a 20, a 30 pesos. No pasó eso, eso quiere decir que hay una cierta confianza. El tipo de cambio, ahora diría que el temor es que está un poco bajo. A mí me parece que el tipo de cambio tiene que ser el termómetro de que represente la salud de un país, o sea que tiene que ser libre en ese sentido. Las retenciones en el campo produjeron una cierta revolución, un campo que es tracción de muchos otros sectores de la Argentina, se había parado en el 2008 por una acción directa del gobierno, con las retenciones móviles que estaban en el 35% y podían llegar a ser el 60 o el 70%, el productor, bueno, realmente tuvo una acción inversa a la producción y allí realmente... Bueno, eso por otro lado. Y la inserción de Argentina en el mundo y el pago de la deuda, que no es una nueva deuda, sino que ya estaba, cualquier persona que sea morosa o empresa o país, me parece que no tiene un buen camino hacia el futuro, un día hay que enfrentarla, y hoy estamos en el mundo. Y vino el presidente de Estados Unidos, que todos podemos criticar o no, pero hay más de 190 países en el mundo y yo estoy seguro que más de 150 querrían que vaya ese presidente de ese país a visitarlos. Y yo creo que hoy Argentina tiene un panorama espectacular, pero claro, las cosas hoy no están bien. La inflación, a eso iba. La inflación, que realmente es el peor de los flagelos, este gobierno sabe que es así y quiere derrotarla. Y quien quiere puede.
No ha podido hacerlo hasta ahora, pero es mucho mejor que algún otro gobierno o persona, sin criticar, sino por su forma de pensar, que no tomaban a la inflación como un grave mal y que la dejaron correr y formaron un déficit tan importante que hoy cuesta equilibrarlo para no emitir moneda y para que esa emisión de moneda no desvalorice al peso, porque esa es la inflación, más que los aumentos de precio, es que se desvaloriza nuestra moneda. Entonces, el ahorro que volvería, los créditos a largo plazo que nosotros queremos dar a 30 años de plazo, pero la gente tiene que venir a depositar a largo plazo también, tendría un camino un poco más firme. Por eso yo le preguntaba, porque me parece que acá la crítica hoy por hoy tiene que ver con los tarifazos, con el aumento de los precios en las góndolas. Digo, ¿eso es una reacción no querida del plan porque los empresarios están cartelizados en materia de alimentación o es una consecuencia del plan que se implementó? Es una consecuencia de la mala administración de la Argentina. Yo entiendo, como dijo el presidente Mauricio Macri, siempre defendí la posición de que la inflación es responsabilidad del gobierno, más que de los empresarios. Los empresarios se aprovechan en un contexto confuso y muchas veces sin saber que tienen que reponer materiales para volver a producir y, bueno, se comportan de mala manera, de manera regular, de manera buena. Pero está puesto el contexto que es el déficit fiscal, gastar más de lo que se recauda, emitir dinero y todo lo que abunda pierde su valor. Y entonces la inflación es responsabilidad del gobierno. Eso lo sabe este gobierno, por eso no quiere que las tarifas no se pueda invertir para tener nuevamente realmente bien los servicios en la Argentina. Y prácticamente yo entiendo que esto es una consecuencia de todo lo que ha venido pasando en estos 2 años. Y ahí le pregunto, respecto al Banco Nación, ¿cómo encontró a esa institución? ¿Qué dejó el Kirchner? No, el Banco Nación es un banco sano porque los bancos tienen que regirse por el Banco Central, hubo desajustes que hubo que mirar. Nosotros el primer día sacamos el cepo al campo, que era que el que tenía grano no podía tomar un crédito, eso fue el primer día. Ahora estamos con la emergencia que firmamos hace 15 días en la reunión de directorio, donde, como decía Farías, la ayuda del gobierno podrá valorarse como poca o bien, pero estuvo siempre el gobernador, muchas veces con el presidente, hay una ayuda. El Banco Nación va a reformular los créditos de los productores que están en zona de emergencia hasta 6 meses más después de que termine la emergencia. Va a dar nuevos créditos, hasta 2 millones de pesos también, y hasta 3 millones a las industrias afectadas por las inundaciones. Va a dar crédito a quienes no sean agropecuarios, pero que sean afectados por las inundaciones, de 200.000 pesos y de 80.000 pesos personales, y tarjetas de crédito a 50.000 pesos a devolver en 4 años con 90 días de gracia. El Banco de la Nación, a instrucción del presidente Macri al presidente Melconian, fue que tiene que ser un banco sano, que lo que preste tiene que ser cobrado o tiene que establecerse de esa manera, pero tiene que ser un banco de fomento a la producción agropecuaria, a la industria, al comercio, a las personas. Se está hablando ahora de un crédito, se está mirando un crédito a 20 años de plazo para construcción de hasta 2 millones de pesos, al 14% por ahora, pero se está terminando de mirar. Eso con inflación es hasta 3 años. Es a 20 años, pero es una tasa fija hasta 3 años, es lo que se está mirando, es lo que te puedo decir ahora, pero lo demás ya está firmado y está todo listo. Pero bueno, yo creo que Argentina tiene que hacer las cosas simples. Nosotros tenemos presidentes de atrás para adelante, como Cristina, como Néstor, como Duhalde, como De la Rúa, como Menem, como Alfonsín, que son todos abogados. Hoy tenemos esa es una cuestión mía, ¿no? Un ingeniero. Y un gobernador ingeniero. Y un gobernador ingeniero. Y yo estoy seguro, porque lo escuché, que quiere hacer caminos, que quiere hacer obras. Argentina se ha quedado, toda esta emergencia viene de la mano de la fatalidad también, porque en abril nunca llovió así, pero no hubo
los caminos están destrozados, yo lo sé porque nosotros tenemos en la zona rural y se podría haber cosechado a lo mejor unos días antes, la soja estaba en planta, claro. Eso no necesitaban un préstamo, necesitaban cosechar y por pocos días no se podía entrar. Pero es porque las comunas no pudieron hacer nada en los últimos años, claro. Poco la provincia, la nación, absolutamente nada. Argentina tiene 2.000 kilómetros de autopistas. Yo recuerdo a un tal ingeniero Laura, que yo cuando era diputado nacional me comimos juntos y me explicaba, pero explicó al país que quería hacer 10.000 kilómetros de autopistas. No sé si vive hoy, pero estoy seguro que Macri va a querer hacer todo eso, estoy firmemente seguro. Castellani, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, muy amable. Estuvimos con Carlos Castellani, director del Banco Nación. Tras el corte hablamos de política rosarina, del radicalismo, del Frente Progresista, con la concejala María Eugenia Smuck. Volvemos. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Un buen trabajo nos hace dignos e iguales. Ya están funcionando las oficinas de empleos en cada zona de la ciudad para brindarte orientación y capacitación gratuita. Acércate a tu centro municipal de distrito. Estamos cerca. Hacemos juntos. Municipalidad de Rosario. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. María Eugenia Smuck, bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, iba a preguntar, ¿qué tal el Consejo? Desde afuera se ve como un ámbito hoy por hoy de mucha discusión, de mucho debate, y también se ve con una lógica compleja, ¿no? Cómo poner de acuerdo a tantos bloques diferenciados ideológicamente. Sí, la verdad que hoy se ha vuelto un ámbito más que interesante porque es cierto que el Consejo se ha vuelto un espacio institucional muy heterogéneo, con muchos bloques, con muchas voces, con mucha renovación generacional también de todos los partidos políticos que lo conformamos. Pero ¿sabés qué es interesante? Que más allá de las diferencias ideológicas o políticas que tengamos entre los distintos bloques, hay mucha militancia, ¿no? Hay mucho conocimiento de la ciudad, somos muchos los concejales que recorremos la ciudad, además de debatir en el Consejo, y entonces tenemos, la verdad, un reconocimiento de la realidad que creo que en otros consejos no se había dado tanto, ¿no? Impacta directamente la situación nacional en Rosario y claro, estos tarifazos y el aumento de los precios y demás ha influido a la hora de que ustedes debatan el aumento del transporte. Pregunto, al margen de esto, ¿no hay una forma diferente
de asumir la situación. En algún momento hasta se habló de la municipalización del transporte, algo que se dejó de hablar, porque ¿hasta cuándo resiste el bolsillo del ciudadano con aumento, más aumento, más aumento? Sí, yo comparto. La verdad que la municipalidad ha demostrado, ahora votamos también la unificación de la Centur y la mixta, y la verdad que ha demostrado que es mucho más eficiente a la hora de dirigir una empresa pública del transporte, porque la mixta es casi enteramente pública hoy, que los privados. Yo creo que nos debemos, sí, una discusión respecto a eso, pero también eso implicaría resolver previamente otros aportes fundamentalmente del gobierno nacional, ¿no? Y que estábamos en la duda de si el gobierno iba a continuar con los subsidios. La verdad que pensar en la municipalización, más allá de que yo ideológicamente estoy plenamente de acuerdo, creo que el Estado es mucho más eficiente para prestar este servicio público que cualquier otro, y además asumiendo que cualquier empresa de transporte en el mundo que sea pública es deficitaria, sí, porque es así, puede ser muy eficiente pero nunca ganan dinero. Creo que hoy no estamos en ese momento político, en un contexto nacional que todavía no sabemos si va a continuar y cómo con los subsidios. Si tuviéramos otro horizonte, yo creo que estaríamos en condiciones de discutirlo, ¿no? Porque para el rosarino es francamente carísimo pagar 8 Sí. pesos boleto, ¿no? Sí, yo creo lo mismo, estoy de acuerdo. También creo que sostener el sistema de transporte por parte de un municipio también me parece un desafío en un contexto en donde la ciudad de Rosario ni siquiera tiene autonomía, ¿no? Sí. Me parece que ahí hay que empezar a debatir algunos temas pendientes a nivel provincial y con la Nación a asegurarnos un futuro donde la Nación sea un actor protagónico en el financiamiento del transporte. Durante la campaña, tanto usted como Hapkin dijeron, bueno, a ver, respaldamos, vamos a apoyar a Fein, pero acá tienen que cambiar las cosas. Así es. ¿Cambiaron las cosas? Yo creo que sí, que hay una mayor presencia de otras fuerzas políticas que componen el Frente Progresista en el gabinete. Nosotros, como vos decías, le dijimos a los rosarinos que nos apoyen porque apostábamos a una renovación política de la gestión, y yo creo que estamos en ese camino, y creo que incluso el propio Partido Socialista se ha abierto mucho más a lo que las otras fuerzas proponemos e incluso protagonizamos desde el Ejecutivo, y eso enriquece mucho el debate. Creo que el desafío a futuro, en un futuro muy a mediano o a corto plazo, es asumir que hay otras fuerzas que estamos preparadas para conducir el Frente Progresista, ¿no? Porque digo, lo que ha pasado en las elecciones es que el crédito, si bien no se terminó, está muy acotado. El socialismo no puede tirar más manteca al techo. Y me imagino que ustedes también, adentro del radicalismo, los que están en el Frente Progresista, dirán, miren que si esto fracasa, se vienen los otros radicales. Sí, nosotros particularmente hemos optado por, obviamente, el Frente Progresista. Creo que nuestro horizonte de trabajo está allí. El año que viene... No en Cambiemos. El año que viene, hoy estamos en el Frente Progresista porque así lo hemos asumido. La provincia de Santa Fe tiene una particularidad especial. Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos al interior de este frente político. Te decía, con algunas precondiciones, que nosotros creemos que hay que construir una alternativa en donde otras fuerzas podamos conducir el Frente Progresista. Pero creo que las elecciones del año que viene son elecciones legislativas intermedias, son muy importantes, el horizonte de trabajo está puesto allí. Sebastián Chale claramente va a ser nuestro candidato a concejal, y nosotros no descartamos participar de las elecciones legislativas nacionales. Algunos actores nos han propuesto eso, y puede ser que asumamos esa responsabilidad también en un contexto donde el Congreso necesita más voces que defiendan los intereses de los rosarinos. No en una lista con el radicalismo integrante de Cambiemos, una lista nacional integrando el Frente Progresista. Sí, yo creo que hay que ver cómo se configuran los actores y las listas el año que viene. Es muy pronto aventurar cuál va a ser el escenario, pero sí, hoy estamos trabajando para que sea dentro del Frente Progresista. Porque Corral me decía, orgánicamente el radicalismo va a estar con Cambiemos. Sí, nosotros obviamente adherimos y respetamos la posición que el radicalismo
a nivel nacional asumido dentro de Cambiemos, creemos que tenemos una licencia particular, el radicalismo santafesino, y nosotros vamos a apostar a profundizar el Frente Progresista a nivel provincial y a nivel local. Además, digo sinceramente, como así he sido crítica muchas veces, creo que hoy hay un gobernador que se ha puesto, que tiene muchísima iniciativa, que se posiciona política e ideológicamente sobre los distintos temas, que está aportando soluciones a los problemas de los santafesinos, y creemos que ese es el desafío que tenemos de profundizar y de consolidar ese Frente Progresista. Sentado ahí, Hapkin dijo la semana pasada: quiero ser candidato a intendente en el 2019. ¿Usted también? Falta mucho para dentro de 3 años. Pueden cambiar muchas cosas, pueden... Dice que al otro día lo miraban los socialistas a Hapkin de reojo, ¿no? Pero sí creo que somos parte de una generación, Pablo y yo, que tiene que asumir en 4 años el desafío de estar en condiciones de liderar el Frente Progresista. ¿Quiénes seremos o serán los candidatos? Será algo que definiremos más sobre ese momento, pero sí creo que hay una generación de la cual por supuesto participo y participa Pablo, que tiene que asumir esa responsabilidad en 4 años sin lugar a dudas. Hoy el problema de Rosario, el problema principal, además de la seguridad que está en el tope, me da la sensación que tiene que ver con las cuestiones más terrenales, urgentes. La gente pide iluminación, higiene. ¿Están de acuerdo con eso usted que recorre la ciudad, en los barrios, el centro? Sí, yo lo que estoy viendo es que ha crecido los niveles de pobreza estructural en los últimos años, y que es inminente que, aunque no sea nuestra competencia, nosotros seamos vehículo para dar respuesta a esos problemas. Y si tienen que ver con esto, con la falta de agua potable, con la falta de cloacas, con la falta de vivienda. Yo te diría que vivienda es uno de los temas más urgentes, que quizás el municipio no tiene muchas posibilidades de dar respuesta, pero sí podemos ser vehículo ante la provincia, ante la nación, para encontrar soluciones estructurales. Y una caída del centro que la verdad es muy triste, ¿no? Ver el centro a las 8 de la noche vacío. ¿Cómo se modifica eso? Yo particularmente soy de las convencidas que lo primero que hay que hacer es mejorar la infraestructura vinculada a la iluminación, a la poda de Escamonda, que uno parece que es una cosa muy simple, pero que lleva... y que lo prometían todos en la campaña, pero nadie hizo nada. Que lleva mucho presupuesto, pero que es, creo, una materia pendiente y urgente sobre el sector céntrico de la ciudad. Y en los barrios mucho más, porque los niveles de inseguridad allí crecen, y entonces me parece que la iluminación, el bacheo, la poda de Escamonda tienen que ser las prioridades. ¿Y por qué no municipio. Se hace? ¿Por desidia? ¿Porque no hay plata? No, yo creo que la ciudad, aunque no parezca muy grande, y la verdad es que los barrios estaban muy retrasados respecto del centro, y hoy hay una articulación y una planificación vinculada más al trabajo barrial. Además, los concejales, te digo, de distintos bloques reclamamos permanentemente que se priorizan los barrios por sobre el centro, pero sí creo que al centro le hace falta, sin lugar a dudas, una renovación completa en este sentido, ¿no? Respecto a la reforma constitucional, ¿cuál es la posición de su sector? Porque parece que lo que va a trabar la cuestión es la interna del socialismo. Sí, pero yo creo que nosotros tenemos que, la verdad, alguna vez tener una discusión seria sobre la reforma constitucional. Vamos a yo soy politóloga, soy una docente activa en la Facultad de Ciencia Política, docente de Teoría Política, así que hay, la verdad, que una deuda, una morosidad constitucional respecto a la reforma del 94, que requiere que nosotros nos adaptemos a esa Constitución y discutamos seriamente la posibilidad de que algunas ciudades, ni siquiera te digo todas, hasta uno puede pensar que las ciudades más grandes sean autónomas y que se dicten su propia carta orgánica y establezcan también figuras que yo creo que serían muy importantes, como la del vicejefe de gobierno, como la discusión de los concejales por barrios. Me parece que hay muchos temas que la ciudad de Rosario podría plasmar en su propia carta orgánica, y me parece que una coyuntura de un partido político que hoy le toca coyunturalmente conducir los destinos de la provincia no puede frenar esa discusión tan importante, ¿no? La concurrencia del sector suyo, del radicalismo, hacia Cambiemos eventualmente o la permanencia en el Frente Progresista, ¿depende de las gestiones de Lipschitz o Macri, o hay una cuestión principista por la cual usted dice, del Frente Progresista nosotros a Cambiemos no nos vamos?
No, yo creo que es algo que obviamente debatiremos en el radicalismo provincial y en el local, llegado el momento. Me parece que hoy hay una definición, te diría, de todos los sectores del radicalismo, de profundizar nuestra participación al interior del Frente Progresista, y si cambia esa posición será debatida por todos los sectores que participamos de la Unión Cívica Radical. Nosotros sí tenemos obviamente una realidad muy particular en la ciudad de Rosario, en donde hemos ganado nuestro lugar y trabajamos junto a otros sectores del radicalismo, pero también del progresismo, y creemos que en la ciudad de Rosario el desafío está dentro del Frente Progresista. Gracias por haber venido, No, María gracias Eugenia. a vos. Estuvimos con la concejala María Eugenia Smuck, el corte, el último, las conclusiones, y se va el programa. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Arrancan las clases y lanzamos los beneficios más útiles. 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en útiles escolares y uniformes. Y 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en libros de texto solo en comercios adheridos con las tarjetas del Banco Municipal. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Hay una ciudad que te desafía a que no te detengas. Hay una maratón. 5 de junio 2016. Prepárate. santafecorre.com.ar. Organizan Casino Santa Fe, Canal 13 y Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Inauguramos los centros de salud de Sargento Cabral, San Lorenzo y Cañada de Gómez. Seguimos sumando eslabones a una gran red de atención primaria que resuelven más del 80% de las consultas de los santafesinos. Construimos una provincia con oportunidades de desarrollo y crecimiento en todo el territorio. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Tres visiones en el programa de hoy. La primera fue la del ministro de Gobierno, hablando sobre los temas de actualidad. Muy difícil la situación provincial tras las inundaciones. Esto va a complicar mucho la producción, y cuando se complica la producción, se complica todo. El tema reforma constitucional. A ver, acá fue donde estalló la cosa, porque vino Bonfatti y dijo no, elecciones de convencionales en el mismo año que está la elección de mitad de mandato, no. Y claro, Lifshitz tenía pensado exactamente empezar las rondas de consultas y elegir en el 2017, además de diputados y concejales, convencionales constituyentes. Perotti escuchó y dijo ayer no, que se ocupen de... Lo mismo que había hecho Perotti con Bonfatti cuando la seguridad tenía niveles altísimos en Rosario, la inseguridad. Perotti dijo no, que se ocupen de la inseguridad. Ahora dice no, que se ocupen del tema hídrico. Con esto la reforma no sale. Y después hablamos también con Castellani, interesante porque Castellani es empresario y funcionario del gobierno nacional. Obviamente está convencido que lo que está Macri es lo mejor para el país. Este es el peor momento del gobierno nacional, el peor momento. Y han dicho, bueno, el segundo semestre está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que no habrá futuro político de Macri con precios altos. Y por último, María Eugenia Smook, que es radical. Smook dijo, sí, pertenecemos al Frente Progresista, pero, ¿qué quiere decir ese pero? A ver, si a Macri le va mal y al socialismo, al Frente Progresista le va bien, los radicales estarán del lado del Frente Progresista. Si a Macri le va bien y el socialismo cae, y la cola va a ser interminable para ir hacia Cambiemos. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo